Bien. Oficialmente ahora empiezan nuestras clases de introducción a la física. Si hay algo que olvidé de mencionar, la primera clase en la cual quizás muchos de ustedes no hayan estado, una parte considerable de ustedes no haya estado, sí. Las clases son de 8:30, deberían ser 45 minutos, pero típicamente yo las termino a las 9:30 porque cuesta pasar contenido solamente en 45 minutos, cuando el contenido típicamente está reservado para 90. Pero eh, así es la realidad de las clases online. Así que vieron quizás bueno, si es que se guardaron los cambios que hice en la plataforma de campus virtual. Estaba la primera unidad, había algo de contenido ojalá, para que ustedes pudiesen estudiar. Si no, se los mandé a sus correos. Y en sus correos también, de hecho, espero que hayan visto la diapositiva que usé en la primera clase. Ah, sí, y no pasé contenido en la primera clase. Esta es la primera vez que vamos a ver contenido en la clase. Y por supuesto, el primer tema es edición en inglés. Antes de siquiera empezar por la matemática aquí, quiero primero que nada que entremos con el pie conceptual correcto. Vamos bien. Entremos con el pie derecho conceptualmente. Y sí, algo típico de mis clases es que mis plumones, tengo muchos plumones, pero muy pocos de ellos se logran contrastar lo suficiente con la pantalla. Sí, para responder la pregunta de Maximiliano, hasta esa hora deberían ser las clases, pero yo casi siempre termino a las 9:30. No, no, este será este será. Para empezar con el pie conceptual correcto, como decía recién. Primero que nada, tenemos que pensar en cómo contamos las cosas. Porque, por ejemplo, aquí tengo un borrador. Aquí tengo dos borradores. Estoy contando en términos de borradores, pero puedo contar su longitud en términos de cualquier otra cosa que tenga una longitud. Por ejemplo, este borrador es, no sé cuánto exactamente, porque no tengo no tengo una forma de cuantificarlo así con mi ojo, pero hay una buena chance de que esté entre 0,70 y 80 eh, marcadores de pizarra blanca, Bic, Pedrelite, lo que sea. Este es un marcador específico. O también puedo contar el largo de mi pizarra en términos de la longitud de este plumón. Tanto, 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 tanto. El tema no es la unidad en sí. El tema eh, es la cantidad que estamos contando. Estamos contando longitud o también podríamos estar contando área. Por ejemplo, este pedazo de papel lo podría usar para comparar y cuantificar el área de esta pizarra. O podría contar
ruidoso es un sonido respecto a, por ejemplo, a qué volumen suena mi alarma todas las mañanas, que por supuesto no la cambio durante toda la eternidad. Pero esta cosa se complica y de hecho quizá se podría argumentar lo contrario, de que se simplifica cuando empezamos a ver qué cantidades dependen de una. O no, qué cantidades dependen una de la otra. El ejemplo más clásico es, tenemos longitud, y la longitud no depende de ninguna otra cosa. Sabemos de que la longitud es un largo, es qué tan largo. Así es fundamental, es tan fundamental que cuesta explicar cómo es que no depende del resto de las cosas. Pero nosotros sabemos cómo calcular el área de algo. Cuando es un cuadrado de largo A, su área es igual a cuadrado. Si meto un círculo aquí, de radio A, sé que su área es pi al cuadrado. Y si meto cualquier figura aquí, o sobre, o al lado, no importa, pero sí sé de que si es que esto se define en términos de longitud al cuadrado, tengo que también medir en términos de longitud al cuadrado cualquier otra figura con área que yo pueda imaginar, independiente si es plana, curva, lo que sea. Si es un área, tengo que contarla en términos de una unidad de longitud al cuadrado. El volumen, lo mismo, pero para volumen tenemos que el volumen de para el equilibrio, así, bien rápido que voy a dejar aquí. Me sería medio chueco. Con caras A, B, C, C. Con caras A, B y C, su volumen sería A por B por C. Y por supuesto, el volumen de un cubo sería en términos de longitud del cubo. Lo mismo sería para cualquier figura que yo pudiese poner en un espacio tridimensional. Ahora, esto no aplica solamente a las longitudes. Se nota muy poco, voy a tener que buscar otro. Sí. Adentro. Por ejemplo, usamos nosotros todos los días, o quizá no todos los días, pero en nuestra vida diaria, unidades compuestas. Por ejemplo, kilómetros por hora, lo más obvio. Cuando queremos usar cuando queremos inflar las llantas de nuestros autos, o los autos bueno, el auto familiar, el auto que ustedes comparten con alguien, usamos PSI, el cual es una unidad compuesta, pero no sé precisamente, no me acuerdo precisamente qué unidades la componen, pero está en el sistema de unidades imperial. Vamos a saber eso más adelante.
también kilogramos, metros segundo cuadrado. Lo habrán visto, supongo, en algún curso de física durante su educación media. En fin, nosotros podemos deducir podemos deducir también estas a partir de cómo nosotros razonamos las unidades. Pero, claro, esto es más que nada un experimento de pensamiento, una forma de ver las cosas más físicamente. Por ejemplo, podemos aplicar esta forma de pensarlo a cómo deducir en qué unidades se mide la densidad. Bueno, parece que tengo alguna pregunta aquí. Bien. Aquí tengo, afortunadamente, dos objetos, los pares, claro, son de diferente color, pero aparte de eso tienen exactamente el mismo volumen. Ahora, si que pudiesen imaginarse, solamente pudiesen imaginarse, de que el objeto azul, bueno, el borrador azul, tuviese más masa que el borrador rojo, nosotros podríamos decir de que en el mismo volumen uno tiene más masa, ¿cierto? Retírese que no escuché bien. Si que pudiesen imaginarse de que el plumón rojo, el borrador rojo tuviese más masa que el borrador azul, nosotros podemos decir de que, dado de que tienen el mismo volumen, uno tiene más masa en el mismo volumen que el otro. Eso es esencialmente obvio. Y eso es lo que entendemos por palabras como denso. Más, más denso es más masa en el mismo volumen, menos denso es menos masa en el mismo volumen. O si es que quieren pensarlo en términos de volumen, lo cual va a hacer esto un poco más con trabalengua, podría ser la misma masa en menos volumen para un objeto más denso y la misma masa en más volumen para un objeto menos denso. Entonces, ¿cómo cuantifico yo lo que entiendo yo por densidad? Si es que solamente lo entiendo así. Bueno, podemos usar la razón. Si es que A es mayor que B, esto va a ser mayor que 1. Y si B, bueno, A, y si B es mayor que A, esto va a ser menor o 1. Entonces, si es que yo quiero decir ya, la cantidad de masa, si yo la divido en volumen, puedo decir, ah, puedo ver de que esta razón me dice que por cada unidad así, dentro de cada unidad de volumen hay cierta cantidad de masas. Entonces, yo puedo decir, hay, por ejemplo, un cartón de leche de masa dentro de un volumen de, un volumen podría ser
Claro, una caja. O dentro del volumen de la alacena. O podría haber 10 cartones dentro de la alacena. O podría haber 100 cartones dentro de la alacena. Pero esta es una razón. Entonces, una alacena que tenga el mitad del volumen con la cual la estamos comparando, y solamente tenga 50 cartones, va a tener la misma densidad que una alacena con 100 cartones, o incluso podría haber 100 cartones en el doble del volumen, y aún así tendría la misma densidad. Entonces, esta expresión matemática me sirve para explicar la densidad. Ahora, ojalá ese ejercicio conceptual haya sido suficiente base teórica para que podamos empezar con lo que es derechamente el contenido. O más bien, no el contenido, sino que empezar a entender el formalismo matemático que se está usando para el análisis de unidades. Bien, esta no es precisamente la guía que les mandé, pero esta es una guía del semestre pasado. También tengo, de hecho, una video guía en la cual hago ejercicios de análisis dimensional, hago un breve repaso del contenido teórico, pero breve, no como la clase, pero para que les ayude después de que veamos esta clase. Bien. Aquí tenemos, aquí tenemos las cantidades fundamentales cuando estamos hablando de las unidades en el sistema internacional. Para medir longitudes usamos el metro, para medir masa usamos kilogramos, para el tiempo usamos segundos, para la intensidad de corriente usamos amperes, para la temperatura usamos Kelvin, para la intensidad luminosa usamos candelas, que usualmente no se ven mucho. De hecho, si que van a comprar alguna vez al Sodimac luces, ampolletas, van a encontrarse con lúmenes. Y esa es una unidad de medida que se calcula a partir de las candelas que sirven para comparar intensidad luminosa. Ustedes pueden usar esa unidad que está, bueno, pueden usar la cifra en lumens que está inscrita en las cajas de estas ampolletas para comparar cuál es más brillante respecto a cuánta energía usa. O más bien, cuánta potencia usa. Entonces, así. Y la cantidad de sustancia, que son los moles, que es una unidad esencialmente que se usa casi solamente en química. Es una unidad, de hecho, podría decirse casi que no es una unidad porque es una forma de contar esencialmente una unidad de un número entero. Porque un mol es el número de Avogadro por 10 a la 20. No, es el número de Avogadro
que debería ser una cantidad entera. Porque sí, esta es la cantidad de sustancia. Y hay un número entero de moléculas, hay un número entero de átomos en una sustancia, en fin, así. Y una situación similar, pero no del todo, son las... sí. Mm. Cuando dices que no se entiende ¿es por el audio o... Chicos, la clase del 23 no tuvo contenido. Así de simple. No hubo contenido. En fin. Sí, el contenido de la primera clase está en la diapositiva que mandé a todos sus correos. Ahora, como estaba diciendo, estas cantidades auxiliares son esencialmente una forma de poner nombres a cantidades que no son fundamentales. Son números. De la misma forma que pi no tiene unidad, de la misma forma que el número e no tiene unidad, de la misma forma de que el coeficiente de Rosen no tiene unidad porque es un coeficiente. El ángulo plano y el ángulo sólido son números. El tema es de que para hacer sentido de estas cantidades, les damos nombres, radian y esteroradian. Porque, claro, puede que en términos matemáticos un ángulo sea insignificante. Claro, estoy compartiendo pantallas para poder ver el dibujo. Bueno, sí, si el ángulo de por sí nosotros lo podemos ver y lo podemos cuantificar, pero no es una longitud fundamental, aún así es preferible darle sentido y ver cuánto ángulo cubre algo antes de que simplemente dejar un ángulo en términos de sin unidad o dejar la frecuencia angular, cuántas vueltas da en términos de hertz, cuando podría pensarse de que estos hertz representan otra cosa. En fin. Ecuaciones dimensionales. Cuando, ah, como les decía, las unidades, cada una de las unidades compuestas que usamos, ya sea en la vida diaria o se usa en cualquier contexto científico, está compuesta de las cantidades, está compuesta de esencialmente esta expresión, que es una potencia de cada una de las unidades fundamentales. O por decirlo así, los símbolos de magnitud. Más que nada es para representar de que cualquier cosa que nosotros podamos medir es una cantidad fundamental como la longitud, la masa y el tiempo, o es es un compuesto de estos. Un compuesto de estos que está hecho de potencias positivas, negativas y cero de estas cantidades. Las unidades puestas como la velocidad, la densidad, todo eso se puede escribir en términos de
ya sea largo sobre tiempo, masa sobre largo, por largo, en fin. Ahora, no todas las ecuaciones que tenemos son simples multiplicaciones de las cantidades que podamos medir. A veces tienen sumas, a veces tienen restas, a veces tienen potencias, y necesitamos una forma de averiguar qué unidad está midiendo algo, si es que esta tiene suma, resta, lo que sea. Entonces, permítanme cambiar de documento aquí. Aquí no. No, no. Este mismo documento está bien. Para eso están las reglas de ecuaciones dimensionales. Tenemos la regla de adición y sustracción, división y así. No sé, la ecuación dimensional de un número es la unidad. Eso quiere decir de que cuando una cantidad no tiene unidad es porque todas las cantidades fundamentales, sus unidades, se cancelan. Pero ahora vamos a ver un ejercicio en la pizarra. Ah, bien. Vamos a empezar por analizar una ecuación de la cual nosotros ya deberíamos saber el resultado. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es una ecuación de velocidad. Y sabemos de que la velocidad es metros sobre segundo, longitud sobre tiempo. La unidad específica no importa, lo que importa es de que sabemos de que la unidad está en términos de longitud sobre tiempo. ¿Cierto? Si esto es igual a velocidad y esto de aquí es igual a velocidad, si es que aplicamos las reglas que vamos a ver inmediatamente después, deberíamos tener el mismo resultado aquí y aquí. Entonces, tenemos por este lado longitud sobre tiempo. Durante todo este curso me van a ver a mí poner las unidades y las ecuaciones dimensionales dentro de un paréntesis cuadrado. No es algo que, no es un formalismo que tenga que ser formalmente así, todo eso. Es más que nada. Para mí, para guiar, para separar las cantidades algebraicas de sus unidades. Entonces, para trabajar una suma,
así, para trabajar primero las ecuaciones dimensionales, necesitamos las ecuaciones dimensionales de cada uno de los términos algebraicos. Entonces, por si que lo olvidaron, la aceleración es el cambio entre, así, cambio de velocidad en el tiempo. ¿Cierto? Entonces, la aceleración, por lo tanto, su ecuación dimensional sería una razón entre, por supuesto, lo que estamos buscando, o no buscando, sino que la cantidad de velocidad, longitud sobre tiempo, dividido en tiempo. Si bien puedo trabajar esta cantidad de aquí, L sobre T, dividido en T, lo voy a dejar así para mantenerme dentro de las, más bien para evitar aplicar las reglas que todavía no vemos. Pero en fin, Profe, por qué quedó solo tiempo? todavía no queda solo tiempo, es longitud sobre tiempo, todo eso sobre tiempo. Dice que se vea muy poco, voy a hacerlo un poco más grande. ¿Ahí sí? Ahí se cancelan los tiempos, ¿no? No, no se cancelan. Y van a ver por qué. Bien. Tenemos velocidad, es longitud sobre tiempo, más longitud sobre tiempo, todo eso sobre tiempo. Por tiempo. Entonces, tenemos cada una de las cantidades y tenemos sus particulares, ecuaciones dimensionales, por decirlo así. Entonces, primero, la primera regla. La primera regla en la guía, déjenme compartirlas un poquito. Ah. Ahí está. La primera regla es de que para sumar términos para sumar términos en una suma dentro de una ecuación dimensional, estos tienen que ser la misma ecuación dimensional. O viceversa, así. O viceversa. Si es que hay una suma, la suma entera tiene la misma ecuación dimensional que cada una de sus sumandos. Así que lo podemos razonar de esta manera. La ecuación dimensional entera de B0 más AT es L sobre T, y eso es más o menos lo que estamos tratando de probar, o que cada uno de estos tiene que ser igual a L sobre T. Por supuesto, no hay coeficientes, simplemente la suma implica de que cada uno de los términos colapsa en sí mismo.
La regla número 2 es la que vamos a tener que utilizar ahora, que es que las leyes de la multiplicación, división y potencias aplican para las ecuaciones dimensionales. Y es lo que vamos a tener que ocupar aquí. Hay dos formas en las cuales podemos trabajar esta parte que es como la complicada. Podemos transformar todas las divisiones en potencias negativas o podemos trabajarlo simplemente con fracciones. Más que nada para que no se pierdan, lo voy a transformar en potencias negativas. O más bien, no es tan necesario. Simplemente hay que transformar esta parte de la fracción. Entonces, L sobre T dividido en T es lo mismo que L sobre T por 1 sobre T. Y esto sería igual a, por supuesto, L sobre T al cuadrado. Entonces, L sobre T es igual a L sobre T más L sobre T cuadrado por T. Entonces, este tiempo se cancela con uno de los tiempos al cuadrado y me queda que L sobre T es igual a L sobre T más L sobre T. Y es aquí donde podemos aplicar la regla de la suma. Eso simplemente colapsa a L sobre T. Porque velocidad más velocidad sigue siendo velocidad. Es una unidad de 2 velocidades, 3 velocidades. Es velocidad más velocidad, es velocidad. ¿Ya? Ya, porque borra lo último. ¿Ya? Pues, así. Se me olvidó mencionar de que, por supuesto, en una parte, así, precisamente una parte dentro de esto, usé la tercera regla, que es que, no, sigue siendo la segunda regla, si es que se cancela. Bueno, la tercera regla sigue siendo como una extensión de la segunda regla, pero es más que nada para asegurarles de que si es que una ecuación dimensional se reduce a 1, es porque la cantidad que se está midiendo no tiene unidad. Voy a compartir la pantalla para seguir con la guía. No, la regla claro, la regla 3 es sobre las constantes matemáticas. Profe, disculpe, ¿qué dijo? ¿Cuál era la tercera regla? Me equivoqué, la recordé mal. La regla 3 no es sobre las ecuaciones dimensionales que se reducen, es sobre qué cantidades no tienen ecuación dimensional. Y es la que estamos viendo ahora. Las constantes matemáticas no tienen unidad. Eso quiere decir así. Los ejemplos son los que están aquí.
las funciones trigonométricas, o sea, la función en sí, ya sea el coseno, el seno, la tangente, cuando es evaluada, no tiene unidad. Y de hecho el argumento tampoco. Pero claro, como es un ángulo, le ponemos radianes, lo que decía, es más que nada para darle sentido. El logaritmo, lo mismo. Los exponentes tampoco tienen unidad. Y por supuesto, las constantes matemáticas como pi, la raíz de 2, el número e, no tienen unidad, y los ángulos no tienen unidad. Y yo aprovecharía de poner algo dentro de esta regla, aunque va a sonar un poco matemático, pero si recuerdan lo que es una función, típicamente lo denotamos así. La función en sí es como la expresión fea que vemos donde evaluamos las cosas, ponemos el valor de x y el valor de la función es lo que resulta de calcular, sí, calcular la función y ponerle un, no, tenemos la función y tenemos el x que va adentro. La función, por supuesto, es una expresión matemática escrita en términos de x. Si nosotros le damos un valor a x, el valor de la función se reduce al valor de la expresión cuando x está el número. Pero, por supuesto, x, o la cosa que esté aquí dentro de este paréntesis, le llamamos que el argumento. Si es que si es que la función no tiene unidad, como es la función exponencial, o esta función exponencial, por ejemplo, e no tiene unidad, 12 por sí no tiene unidad. Si es que la función en sí no tiene unidad, el argumento tampoco tiene unidad. Si es que hay, por ejemplo, una cantidad dentro del coseno, el coseno de por sí no tiene unidad, pero, por ejemplo, podemos tener ángulo inicial más frecuencia angular por t. Esta cantidad, por supuesto, está en radianes, pero radianes posibles con unidad. Pero esta cantidad de aquí está en términos de tiempo. Entonces, toda esta expresión, como es el argumento de una cantidad, una función que no tiene unidad, el argumento, lo que va dentro del paréntesis, por decirlo así, debe tener una ecuación dimensional 1. Para decirlo en términos formales, el argumento de una, así. Si es que una función tiene ecuación dimensional 1, su argumento debe tener ecuación dimensional 1. Así. Ahora voy a compartir la pantalla para referirme a una de las últimas partes de esto, que sería el principio de homogeneidad, que es una extensión de, no una extensión, es una consecuencia de la primera regla, de la regla de sumas, que es que cada uno de los términos en una suma
debe tener la misma ecuación dimensional. Más bien, no. El principio de homogeneidad en estricto rigor es que a ambos lados de la ecuación dimensional, no, a ambos lados de una ecuación, sus ecuaciones dimensionales van a ser iguales. Es lo que esencialmente sacamos como consecuencia de nuestro primer ejercicio. Si es que a un lado tenemos velocidad, al otro lado debemos tener la velocidad, porque si es que una cantidad, o sea, si están ambos lados del igual, estas cantidades, deberían medir lo mismo. Bueno, aquí podemos empezar con algo aquí podemos empezar con lo que estábamos viendo en los primeros minutos de esta clase. Esto son las 9:22. Los voy a dejar libres muy pronto. Bien. No es necesario de que ustedes se imaginen qué unidades deben tener cada una de estas cantidades. Esencialmente, vamos a ver las ecuaciones. Así, vamos a ver las ecuaciones de las cuales salen estas cantidades y vamos a ver qué unidades las componen. Esa es la primera parte de lo que está en este primer ejercicio de la guía. Vamos a empezar con algo no tan sencillo, más que nada para ilustrar cómo funciona el proceso. Vamos a empezar con fuerza. Fuerza es masa por aceleración. Ahora, si queremos saber la ecuación dimensional de la fuerza, tenemos que encontrarla a partir de sus componentes. Entonces, necesitamos la ecuación dimensional de la masa y la ecuación dimensional de la aceleración. Y la ecuación dimensional de la fuerza va a ser un producto de estas dos. ¿En qué medimos la masa? En términos de unidades de masa, que es una cantidad fundamental, así que va solita en su recuadro. La aceleración, ya lo habíamos visto, es que está de aquí, pero podemos revisarla de nuevo. Si es que no sabemos, podemos acordarnos, o podría decirles yo, de que es un cambio de la velocidad en el tiempo. Ahora, seguimos con esto. Entonces, ecuación de la velocidad, ecuación dimensional de la velocidad va solita sobre la fracción, longitud sobre tiempo. El tiempo es una cantidad fundamental, el tiempo, y va sola aquí debajo de la fracción. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, vamos a transformar la parte de abajo de la fracción en una multiplicación por 1 sobre t. Largo sobre tiempo por 1 sobre tiempo. Y aquí vamos a aplicar la segunda regla. La multiplicación y la división aplican para la ecuación dimensional. Entonces, esto sería
En el denominador sería masa por largo por 1, sería masa por largo. Y en el denominador sería tiempo por tiempo. Entonces, por principio de homogeneidad, la ecuación dimensional de la fuerza es masa por largo sobre tiempo al cuadrado. Ahora, hice varios de estos ejercicios que están en la misma guía en un video que le voy a, si mejor se los mando por email inmediatamente después de esta clase. Aprovechemos los pocos minutos que me quedan para responder algunas dudas, supongo que tienen muchas. Si tienen dudas, siéntanse libres de abrir el micrófono, a hablar en el chat. Voy a seguir grabando porque puede que alguien que vea este video para que tenga las mismas dudas que ustedes. Bueno, y por supuesto, si es que no tienen dudas, pueden sentirse libres de salir de la reunión y nos vemos mañana. Solo para entender, estas ecuaciones, Espera, disculpe, me apareció una duda precisamente en el chat. Fueron las dos al mismo tiempo. Es cortesía. ¿Qué reglas se usan más? Típicamente las primeras dos reglas. La regla de suma y la regla de multiplicación. Yo diría que de hecho más la de multiplicación porque como las unidades compuestas son multiplicaciones y divisiones de cantidades fundamentales, es lo que más vas a estar haciendo. Así que si te necesitas ejercitar tus potencias, te recomiendo que lo hagas para que no tengas problemas trabajando con estas ecuaciones dimensionales. Ahora sí. vale, estas reglas por lo que entiendo se aplican como para poder sacar la composición general, entre comillas, de lo que es, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la aceleración o la longitud, o sea, de qué es lo que lo compone básicamente, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, vale. De hecho, solamente te dice, en estricto rigor, qué cantidades fundamentales, qué cantidades fundamentales componen cada unidad compuesta. Tú En este puedes tener caso, la masa en ositos de peluche, la longitud ah, en cordones de zapatos y el tiempo en ah, horas. vale. Gracias. Y aún así sería una unidad de fuerza. El tema es que para consenso científico usamos todos, excepto Estados Unidos, las mismas unidades de masa, longitud y tiempo al cuadrado. No alcancé a pasar los diferentes sistemas de unidades, eso supongo que va a ser para la siguiente clase, pero tiene que ver más con consenso científico que de por sí física. Vamos a ver lo que es el sistema internacional y el sistema imperial más adelante, o más bien la próxima clase, derechamente la próxima clase. Cuídese, profe. Profe, Chao, chao. ¿Sí? disculpe, mañana ¿a qué hora empiezan las clases entonces? A las 8. A las 8:30. Chao, Me profe. olvidó mencionar ya. de que las clases, como durante tiempos presenciales, empezaban a las Mm, 8:10
Y para facilitarles, facilitarse el levantarse durante este difícil periodo de pandemia, se decidió empezar las clases a las 8:30. Ya, profesor. Muchas gracias. Chao, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Cuídense. Chao, profe. Bueno,